para nosotros. Cuando usualmente antes de venir al sermón, entrar al servicio de adoración, me platico con ustedes, con algunos de ustedes, voy sabiendo qué pasó durante la semana. Me encanta escuchar que las cosas van bien de muchos de ustedes, pero me gusta escuchar cuando las cosas no van muy bien de algunos de ustedes. Y cuando las cosas no van bien, me gusta saber por qué está pasando. Y algunos de ustedes me contestan, bueno, estamos en la lucha. Y yo les digo, ok, ¿qué tipo de lucha es esa? Bueno, hemos estado pasando estas dificultades, estos momentos, y hay luchas que son buenas, y hay luchas que son consecuencias de lo que hacemos. Pero déjenme enfocar en las luchas que son buenas. Mis hijos, bueno, toda mi familia estamos metidos en hacer deporte, en hacer defensa personal, y para que la teoría llegue un momento a la práctica, tienes que tener un enfrentamiento con alguien más, dentro del deporte, ¿verdad? Dentro de lo permitido. Porque no puedes quedarte con la teoría nada más, saber cómo defenderte, saber qué hacer, cómo caer, sino que tienes que ir a la práctica de la teoría. Y cuando uno hace esa práctica, uno termina dolorido, uno termina como que alguien me golpeó, pero no es más que los músculos tomando su lugar y el cuerpo aprendiendo en la práctica lo que tienes que hacer. Así que me da gusto escuchar que algunos de ustedes están en esa lucha porque están practicando su fe. Y el resultado va a ser el crecimiento, y el resultado va a ser una persona, un creyente más fuerte. El resultado va a ser una persona que depende más del Señor y que entonces estará trayendo más gloria a su vida. Así que si usted está en luchas, bienvenido. La vida cristiana es real, no es teoría, no solamente endulzamos el oído. La vida cristiana es real y tiene que ser vivida de esa forma. Por eso es que hemos estado hablando de esta serie de privilegio y responsabilidad del sacerdocio de cada creyente. Hemos hablado de que la vida cristiana no solamente es una donde recibimos de Dios, pero también donde Dios nos demanda acción. No solamente es teoría, sino poder ejercitar esos músculos espirituales, esos músculos del propósito de Dios para nuestra vida. Si usted solamente recibe teoría sin llegar a la práctica porque no le gusta el enfrentamiento, no le gusta hacer cosas que van a estirarle en su fe, lo único que va a pasar es que va a ser un creyente con mucho conocimiento. Pero así como si un músculo no se ejercita, el músculo está ahí, pero no va a tener su volumen, no va a tener su función correcta hasta que entre en la práctica. Por eso es que en esta serie hemos ido hablando de que al acercarnos a Cristo, Cristo nos convierte en sacerdotes. Él es el sumo sacerdote, la piedra angular, y al acercarnos a Él, inmediatamente somos sacerdotes junto con Él. Hemos hablado también de que debemos imitar a Jesús, que Él es el sumo sacerdote, y entonces Él nos da el modelo para seguir en la Escritura. Toda la Escritura, desde Génesis, Apocalipsis, nos muestra el servicio, y algunas veces le llama sacerdocio, pero el servicio siempre está en la Biblia. Y Jesús es el ejemplo que la une. También hemos hablado de que dentro del sacerdocio de cada creyente tenemos el mismo valor que cualquier otro creyente en el mundo. Hemos dicho que no solamente somos los mismos dentro de esta congregación, no es que el pastor tiene una porción más grande del sacerdocio, o alguna persona que habla en público a miles de personas tiene una porción más grande del sacerdocio. No, somos todos iguales. El oficio cambia, la labor dentro de la iglesia cambia, pero al final del día todos tenemos el mismo valor. Si usted va al auditorio que es más grande y va a ver a la iglesia de nuestros hermanos americanos, usted tiene que entender que usted tiene el mismo valor que lo que ellos tienen. O que los cristianos en una iglesia más grande, o que los cristianos en una iglesia más pequeña, o que los cristianos en cualquier parte del mundo.
Porque en cuanto te acercas a Jesús, Jesús te ha reconciliado no solo con el Padre, sino de todos, dice la palabra, ha hecho uno. De manera que todos somos sacerdotes, todos tenemos el mismo valor, pero también la misma responsabilidad. Y lo estudiamos en su momento, pero también hablamos de que somos la propiedad de Dios, de que mi pie, ¿se acuerda? Mi zapato dice Dios, soy propiedad de Él, pero mi responsabilidad es rendirle cuentas a Él. Porque tengo un dueño, yo no me pertenezco a mí mismo. Todo lo que hago tengo que rendir cuentas a mi dueño. Y si Él es mi Dios, si yo pertenezco a Él es a quien doy cuentas. También hablamos la semana pasada del ejemplo de Cristo en la vida diaria. Y hablamos de cómo el servicio tiene que ser lo que nos destaque, la humildad. Pero no entienda mal, humildad, a veces yo veo hermanos que van pensando que humildad es no darse a notar, que humildad es no pensar. Humildad es pensar menos de ti mismo. Y lo vamos a hablar ahora cuando vamos a estar analizando la vida de Abraham. Porque lo que vamos a estar leyendo en esta mañana, que está ahí en Gálatas, vaya buscando Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, vamos a analizar el sacerdocio de cada creyente, pero su responsabilidad con el mundo. Y para que podamos entender estas verdades desde la palabra de Dios, vamos a ir a Gálatas capítulo 3. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Gálatas capítulo 3, vamos a leer versículos 7 al 9. Ahora déjeme darle un poquito de contexto de este pasaje, porque lo que Pablo está escribiendo está haciendo un énfasis o una diferencia entre la fe y la ley. Entonces Pablo escribe a los Gálatas diciendo, ustedes que confían en la ley están completamente errados, porque los que son de la fe son hijos de Abraham. Es un contraste entre la fe y la ley, pero lo vamos a usar en esta mañana enfocándonos hacia el pacto de Dios con Abraham. Pero vamos a leer Gálatas 3, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Cristo, gracias, Señor, porque hoy entendemos que somos no solo sacerdotes con un propósito que cumplir, con una tarea, un oficio, pero también tu palabra dice que cuando hemos acercado a Cristo a través de la fe, ahora somos hijos de Abraham y como hijos ahora somos herederos del pacto que tú hiciste con Abraham. Queremos estudiarlo esta mañana, queremos entenderlo y queremos pedir tu dirección, Señor. Así que gracias por tu presencia en el nombre de Cristo. Amén. Tome su asiento. Cuando estamos hablando del sacerdocio del creyente, muchas veces se toma mal interpretado y algunos piensan que solo algunos en la iglesia son sacerdotes y por lo tanto solo algunos deben de servir. Espero que con esta serie vayamos transformando nuestro entendimiento con las Escrituras, de manera que si tú eres un creyente en Cristo, eres un sacerdote y por lo tanto estás llamado a servir en el momento mismo de tu conversión. En el momento mismo de tu conversión eres un sacerdote de Dios. Por lo tanto, en el momento mismo debes comenzar a servir. Sí, prepárate, sí aprende, sí empieza a analizar tu vida, pero en cuanto eres un sacerdote, ponte a servir. Por eso es que vamos ahora en esta mañana a analizar 3 puntos y quiero enfatizar que, número 1, somos la descendencia de Abraham por la fe en Cristo. Para eso también tenemos Gálatas, versículos 26 al 29,
porque ya acabamos de leer 7 al 9 y Pablo está haciendo un énfasis a los Gálatas. Les dice: Gálatas, ustedes son hijos de Dios, pero no por observancia de su religión, sino por la fe en Dios. Versículos 26 al 29 va a decir lo siguiente: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No te confundas, no es el bautizo en agua, sino que al haber aceptado a Cristo, inmediatamente formas parte del cuerpo de Cristo. Y esto es una acción que el Espíritu hace por ti. Y lo que hacemos después, el bautismo con agua, es solamente una identificación, el decir: yo soy cristiano. Entonces no es el bautismo en agua, sino el bautismo que el Espíritu Santo hace momento que depositas tu fe en Cristo, por lo cual ahora estás en Cristo. Y entonces dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Yo espero que te haya regocijado cantando: Cristo, cuánto te amo. Porque si tú perteneces a Cristo, ese es tu valor. Lo que hayas estudiado, lo que sea tu familia, lo que tengas como trasfondo, queda a un lado, porque lo que hoy cuenta es tú en Cristo. Por eso es que en el momento de creer en Cristo también nos transformamos en hijos de Abraham, pero más allá de que identifiquemos nuestra persona con Abraham, es mejor la identificación con la promesa a Abraham, porque el versículo que acabamos de leer dice que somos herederos según la promesa de Dios hecha a Abraham. Ahora, yo no sé si tú has recibido alguna herencia en tu vida. Yo he recibido algunas. Pero en cuanto te dicen que eres heredero de un millonario, inmediatamente debes empezar a investigar de qué se trata esa herencia, cuánto es lo que me toca. Por eso vamos a analizar esta herencia, esta promesa, porque Dios dice que soy cristiano, soy hijo de Dios, inmediatamente soy ahora hijo de Abraham. Por eso en el punto número 2, esta mañana, vamos a entender cuál es la promesa dada a Abraham. Ahora, no pienses que hay una falta de ortografía en este nombre Abraham, porque vamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y Abraham, sin el H y la A añadida, es cuando Dios llama a este hombre. No le ha cambiado el nombre, sino que Él lo escoge y le llama por su soberanía. Abraham es un hombre que es pecador, tiene un ombligo. Abraham es un hombre que seguramente es un idólatra. Abraham es un hombre que quizá no está buscando a Dios, pero Dios lo llama y le hace venir. Por eso en el versículo 1 del capítulo 12 dice lo siguiente: y el Señor le dijo a Abraham, fíjate que el nombre no ha cambiado ahí: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este pasaje es conocido como el pacto de Dios con Abraham. Y este pacto tiene varios componentes, déjame señalarlos rápidamente. Le está diciendo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Abraham es: deja todo lo que te pueda hacer de ayuda y te sirva de justificación, porque lo que yo tengo contigo, Abraham, son planes grandes. Y yo te voy a decir que dejes todo lo que te pueda servir de justificación. Así que deja tu tierra, deja lo que te es conocido para ti, deja tu campo, deja tu río, deja tus lugares familiares, sal de tu tierra y de tu parentela.
Ahora para algunos dirían, bueno, era más fácil salir de la tierra dejar a la parentela que dejar a la tierra, ¿no? A veces la parentela es media. Pero lo que le está diciendo Dios a Abraham es, sal de lo que es conocido, deja a los que te podrían estar ayudando y de la casa de tu padre. El concepto de la casa del Padre es el concepto de alguien que te puede favorecer, que te da un nombre, que te da una identidad. ¿Se acuerdan de ustedes cuando Lot en algún momento se ve en peligro y llama a su pariente? Ese es el concepto de la casa de tu padre, de tu parentela. Dios le está llamando a Abraham porque Él quiere. Lo está llamando y le está diciendo, deja todo lo que te pueda servir de excusa. Deja todo lo que te pueda servir de justificación, porque yo voy a iniciar desde cero contigo. Y el pueblo hispano en los Estados Unidos, yo creo que identificamos mucho este llamado de Dios con Abraham. Ahora quizá Dios no te dijo, sal de tu tierra, sal de tu país y yo te voy a llevar a otro país. No, quizá teníamos ya los conceptos armados, venir a Estados Unidos, nacer en Estados Unidos, pero al final del día, la gran mayoría de inmigrantes en Estados Unidos hemos dejado nuestra tierra y hemos dejado a nuestra parentela. De manera que cuando empezamos nuestra vida en este país, a veces comienza desde cero. Yo he escuchado historia tras historia de hombres y mujeres que no tenían dónde dormir, no tenían dónde quedarse, no tenían contacto alguno en la ciudad. Y gracias a Dios que la iglesia de Cristo muchas veces sirve para eso. Personas que inmigramos, pero que también el Señor ha ido transformando nuestro entendimiento y que entonces vamos comprendiendo el plan de Dios. Pero Dios le llama a Abraham, sal de donde estás, y le promete lo siguiente, haré de ti una nación grande. Haré de ti un grupo grande de personas. Dios no le está prometiendo a Abraham, te voy a llamar la República Democrática de Abraham. No le está diciendo, será los Estados Unidos mexicanos o los Estados Unidos de América. No le está llamando a ser una nación en ese sentido, pero el original habla acerca de un grupo grande de personas. Por eso es que cuando hablamos de la descendencia de Abraham, Dios le promete que su descendencia será como las arenas del mar, que no se puede contar, como las estrellas en el cielo. Pero si tú vas a la descendencia de Abraham, la descendencia genética de Abraham, quizá puedes contar a los árabes, quizá puedes contar a los hebreos, pero cuando está hablando Dios de un pueblo más grande, está hablando de los descendientes de Abraham por la fe. Esos no se pueden contar. Pero también está diciendo lo siguiente, Abraham, yo te voy a bendecir, es decir, te daré lo necesario para que florezcas. Haré famoso tu nombre, serás una bendición. Déjeme ir a esta parte de la bendición prometida a Abraham. Porque hay muchas iglesias que hoy están utilizando esta promesa como, mira, ten fe en Dios y Dios te va a bendecir. Y lo que está detrás de esa bendición, están pensando más en dinero, están pensando en salud, están pensando en que tu vida de alguna forma se va a mejorar. Y el concepto bíblico no necesariamente es eso, aunque lo incluye. La palabra bendición viene más con la idea de que Dios te va a hacer florecer. Vas a poder producir fruto. Cuando Dios le llama y dice, deja todo lo que te pueda servir de justificación, porque yo te voy a bendecir. El dinero que tu padre te pueda dar, la fama que tu padre te pueda dar o tu parentela, yo no quiero que la uses. Por eso sal desde donde estás. Yo te voy a llevar y quiero que todo el honor sea mío, dice Dios. Yo te voy a bendecir a ti, Abraham. Yo te voy a dar lo necesario para que florezcas. Y si tú analizas la historia bíblica en el Antiguo Testamento, lo puedes ver cómo Abraham sirvió de bendición no solamente a su familia,
sino también a varias naciones alrededor. Y Dios le estaba dando todo lo necesario para florecer. Yo creo que tú hoy en día tienes todo lo necesario para florecer. Porque también Dios le dice, haré famoso tu nombre, Abraham. En otras palabras le dice, vas a tener fama, vas a ser reconocido. Y por último, serás una bendición. Es decir, no solo tú vas a florecer, sino tú harás que otros florezcan junto contigo. Déjeme ir aterrizando todo esto, porque también le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No hay nada de malo, en el punto número 3 de esta mañana, no hay nada de malo buscar la bendición de Dios, solamente. No hay nada de malo buscar la bendición de Dios, solamente. Yo creo, hermanos, que Dios, así como promete a Abraham que lo iba a bendecir, la misma promesa de Dios se aplica para su descendencia y en este caso, nosotros. Dios nos va a bendecir, nos va a dar todo lo necesario para que florezcamos. ¿Qué significa esto? Déjame decirte, yo creo que hoy, 9 de febrero 2020, tú tienes mucho más de lo que pensaste que tendrías. Tú eres más bendecido de lo que quizá en algún momento soñaste que lo harías. Tienes más dinero que lo que pensaste que tendrías. Tienes mejor salud quizá de lo que pensaste que tendrías. Tienes mejor posición, te va mejor que nunca, que quizá pensaste que lo harías. Ahora el tema de la salud es ahí medio como complicado, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero ahora tengo peor salud. Pero sí creo que tienes todo lo necesario para que florezcas, porque estás en Cristo. Y quizás si estás pensando que la bendición solo es dinero, y dices, no tengo lo necesario. Bueno, quizá no tienes dinero, pero tienes lo necesario para florecer. Quizá no tienes salud, pero tienes lo necesario para florecer. Florecer es encontrar tu propósito. Hermanos, hemos hablado de que no solamente la salvación viene para que yo vaya al cielo un día, sino para que yo me convierta en un agente del reino de Dios. Me convierto en un sacerdote para que represente a Dios y su reino. Entonces Dios me va a dar todo lo que necesito para que yo cumpla con mi función. Y todo que necesitas está en Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque en cuanto llegas a Cristo, tienes una familia de fe como la que estás rodeado. Si tienes a Cristo, ahora tu mente empieza a transformar, tu vida comienza a dar fruto, empiezas a hacer cosas que usualmente no hubieras hecho, mejor dicho, que nunca hubieras podido hacer. El pecado deja de dominarte en tu vida. Tienes esperanza, tienes gozo, tienes propósito, tienes una meta que perseguir. Y por eso la comunión de creyentes en la iglesia nos ayuda a desarrollar ese llamado que Dios nos hace a cada uno. Por eso el congregarte en la iglesia, por eso que pertenecer a un grupo, a una comunidad, el rendir cuentas el uno al otro, te va ayudando a crecer y desarrollarte en ese llamado. Porque no todo termina, eres salvo, vas al cielo. Entonces, ¿por qué Dios no nos lleva de forma inmediata en el que somos salvos? Porque Él tiene el propósito de avanzar su reino. Y como le dijo a Abraham, Abraham, tú vas a bendecir, yo te voy a bendecir, vas a florecer. Pero no te olvides del otro propósito. Porque en ti todas las demás naciones serán bendecidas. Entonces, en primer lugar, hermanos, tú tienes todo lo que necesitas si estás en Cristo. Tienes una familia de fe, tienes un propósito, tienes al Espíritu Santo, eres propiedad de Dios, eres reconciliado, eres amado, tienes valor.
en la forma en que empieces a estudiar la palabra, yo te animo a que leas la Biblia en tu tiempo personal. Y empieza a leer el Nuevo Testamento, las cartas epistolares, y empieza a detectar todo lo que tú eres en Cristo. Reconciliado, amado, perteneces, eres sacerdote, eres hijo, eres descendiente de Abraham. Y si eres descendiente de Abraham, eres heredero de la promesa de la bendición. Pero no como una bendición individual, sino una bendición que va a traer bendición a las naciones. Por eso es que, hermanos, los reconciliados que somos nosotros, debemos convertirnos en los reconciliadores. Los que somos bendecidos, debemos llegar a ser de bendición. ¿Has sido bendecido por Dios? Y si no lo has visto, empieza a analizar tu vida, porque tu vida es bendecida por Dios de muchas formas. Pero no solamente te quedes esa bendición, empieza a ser de bendición a otros. Si el Señor te ha bendecido económicamente, empieza a bendecir económicamente. Si el Señor te da salud, si el Señor te da tiempo, te da un lindo empleo, te da unos hermosos hijos, una hermosa esposa o un esposo, aunque esté feo, empieza a repartir esa bendición. Empieza a ser un agente de acción. Dios mediante, empezaremos una serie el día 23 de febrero. El día 23 de febrero, es decir, dentro de 2 domingos, vamos a iniciar una nueva serie junto con la iglesia en inglés. Mejor dicho, con The Heights en inglés, porque somos una sola iglesia. Vamos a empezar una serie nueva que se llama Vamos. Y eso está enfocado en que como iglesia de Heights y de Heights en español, tenemos que tomar parte activa en el reino de Dios, en la comunidad, en donde sea que estemos trabajando, en el edificio de la iglesia. Tenemos que estar activos. Y estaremos analizando junto con ellos todo lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Iniciamos el 23 de febrero con el servicio United. Ahora, si usted nos visita aquí en The Heights en español, ¿qué es un servicio United? Es un servicio donde el servicio en inglés y en español nos unimos, tenemos un solo servicio a las 10:50 de la mañana y estamos adorando al Señor. Así que tiene que venir, tiene que estar el siguiente 23 de febrero, tiene que estar el próximo, el 16 de febrero, pero el 23 tiene que venir. Si usted no entiende mucho inglés, le vamos a poner un dispositivo para traducción, pero tiene que estar, porque el equipo de alabanza también alaba en español y queremos que usted cante bien fuerte en español, que se escuche el español, porque queremos que la iglesia en general entienda que somos un cuerpo, que adoramos al mismo Dios, que fuimos ganados por la misma sangre de Cristo, que tenemos el mismo valor delante de Dios, pero que también tenemos la misma responsabilidad. Amén. Y vamos a estar en el servicio y vamos a adorar al Señor, pero también vamos a salir a la comunidad a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso es que los reconciliados nosotros también tenemos que ser reconciliadores. Los bendecidos debemos empezar a ser de bendición. Hoy en día, hermanos, ninguna nación en el mundo, incluyendo Estados Unidos, ninguna nación en el mundo es el pueblo escogido por Dios. El pueblo hebreo tiene una promesa y se va a cumplir esa promesa. Pero hoy en día, 9 de febrero 2020, el único agente que Dios tiene para expandir su reino se llama iglesia. El único agente que Dios tiene se llama iglesia. El único plan A para avanzar el evangelio se llama iglesia. Y usted está dentro de los planes. ¿Quién tiene que evangelizar? Los miércoles sabe que estamos estudiando cómo poder hacer discípulos en toda nuestra ciudad. Y yo les pregunté, ¿quién tiene que evangelizar? Y los que estaban allá asistiendo dijeron, nosotros. Y yo les dije, respuesta incorrecta.
cambia en nosotros a yo. De manera que si te pregunto, ¿quién tiene que evangelizar? La respuesta debe ser yo. Porque ese es tu rol. Porque Dios te ha prometido que te va a bendecir, pero que esa bendición no solo es para ti, sino para que la seas, que la estés repartiendo al mundo entero. Y si esa bendición se llama Jesús, tienes que estar predicando de Jesús al mundo entero. ¿Has recibido bendición? Tienes que ser de bendición. ¿Tienes consuelo en Cristo? Amén. Tienes que repartir el consuelo de Cristo. Así que, hermanos, por eso es que existe la iglesia. Cuando hemos analizado este tema, la iglesia de Jesucristo, con su discipulado mundial, es la nación elegida, es el pueblo que Dios llamó en Abraham y que estamos avanzando las bendiciones de Dios. Esa es la iglesia. Hables español, hables inglés, hables mandarín, hables cantonés, el idioma que uses, eres la forma en que Dios va a alcanzar el mundo. Así que toma tu rol. Cuando hablamos de privilegio y responsabilidad, hermanos, hablamos de que recibimos misericordia y mi responsabilidad, debo mantener una vida ejemplar que muestre a Cristo. Cuando hablamos del privilegio, hablamos de que puedo entrar con confianza al trono de la gracia, pero también la responsabilidad que debo adorar a Cristo en todo momento. Tengo acceso en todo momento, debo adorar a Cristo en todo momento. En cuanto tienes problemas, tienes que adorar a Cristo en todo momento porque tu acceso está libre. No te quedes afuera del atrio. Hemos hablado que el privilegio pertenezco a Dios, pero también debes rendir cuentas de lo que haces en tu vida. ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo gastas tu energía, tus talentos? ¿Cómo los estás usando? ¿Perteneces a alguien? Vas a rendir cuentas a alguien también. Cuando hablamos del privilegio, Cristo mi ejemplo, también hablamos de que debo servir a otros en humildad. Y la humildad es no pensar de ti tanto. No es una falsa humildad de hacerte el humilde, de decir, no, pero es que yo no sirvo, yo no sé, yo no puedo. Es dejar de pensar en ti tanto y pensar en otros. Porque tú sí sabes, tú sí puedes y tú sí puedes llegar a tener fama con tal de que la fama la apuntes a Cristo. No pienses en una falsa humildad. La falsa humildad está bien fea. Pero todo lo que llegues a hacer en Cristo, entonces apunta todo hacia Cristo. Si alguien te viene a escuchar, apúntalo a Cristo. Si alguien te reconoce tu ejemplo cristiano en tu trabajo, tómalo y dale gracias a Cristo y apunta a la persona a Cristo. Esa es humildad, dejar de pensar menos en ti y pensar más en los otros. Así que, viendo todas estas responsabilidades, sabes que yo debo manejar una vida ejemplar, es mi responsabilidad. Que yo debo adorar a Cristo en todo momento como una responsabilidad. Que tengo las mismas responsabilidades financieras de cuidar del edificio, de hacer misiones como los otros creyentes, también esa es mi responsabilidad. Debo rendirle cuentas a Dios de lo que hago, es mi responsabilidad. Debo servir a otros en humildad y ahora debo bendecir a las naciones. Yo creo que esa no es una responsabilidad tanto como un privilegio. Servir a Cristo, hermanos, es un privilegio. De manera que todo entonces se vuelve a la parte de servir a Cristo por amor, servirle por un privilegio. Es un privilegio ser parte de la iglesia, es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, cumpliendo su misión 9 de febrero 2020. ¿Qué vas a hacer? Levántate, cumple tu responsabilidad, que es realmente un privilegio. Vamos a orar.